¿Se ve el pizarrón, no? Sí, ingeniera, sí. Ya. Entonces vamos a continuar con nuestro avance de derivadas parciales y ahora vamos a ver las derivadas de segundo orden. Ya tenemos esta función. Cuando hablamos de derivadas de segundo orden, nos referimos a que nosotros podemos derivar una función varias veces, ¿ya? Con respecto a cualquiera de las variables. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí la segunda derivada de la función con respecto a y dos veces. También podemos encontrar la derivada de la función dos veces. Con respecto a x, también podemos encontrar la derivada de la función dos veces. Con respecto a y luego con respecto a x, también podemos encontrar la derivada de la función dos veces. Con respecto a x y luego con respecto a y. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se deriva por segunda vez. Ya hemos estado derivando por una sola vez, ¿sí? ¿Se recuerdan la derivada de la función con respecto a x, con respecto a y o con respecto a z? ¿Ya? Pero vamos a ver qué pasa con las derivadas de segundo orden, cómo se procede. Para encontrar la segunda derivada de la función con respecto a y dos veces, primero debemos encontrar la primera derivada con respecto de la función con respecto a y. Entonces hagamos eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada de la función con respecto a y? ¿Cómo nos quedaría, jóvenes? 4y al cubo. No, y esta parte de acá. Sería ingeniera. Esto sería 0, ¿no? ¿Verdad? Porque x Sí. sería constante acá. Aquí nos 0 quedaría más 3x cuadrado por y cuadrado, ¿no ves? más 4y al cubo. No. Primero esta parte de acá. A ver. Primero esta parte de acá. ¿Cómo nos quedaría esto de acá? 2x. No, nos quedaría X 3. al cuadrado más 3x, 3x al cuadrado, y al cuadrado. Exactamente, así mismo. Más, ahora sí la otra parte nos quedaría 4 y 3. ¿Sí? Esa sería la primera derivada de la función con respecto a y. Si queremos derivar otra vez la función, ya quiere decir dos veces con respecto a y, ¿cómo nos quedaría? 6x cuadrado 6x cuadrado y al y, 12y más cuadrado. 12 y cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Esa sería la segunda derivada con respecto de la función con respecto a y dos veces. ¿Ya? Pero vamos a corregir algo para que no nos chiquemos. Estos cuadraditos los vamos a poner acá. Listo. Ahora, fíjense que podemos también nosotros encontrar la derivada de la función. Vamos a poner acá una línea.
Ahora encontremos la derivada de la función 2 veces con respecto a y y luego con respecto a x. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esto? Fíjense que acá lo que se lee de esta manera. Vamos a encontrar la derivada de la función 2 veces con respecto a y luego con respecto a x. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tomar nosotros desde la primer derivada de la función con respecto a y. ¿Ya? Desde ahí vamos a partir. Segundo, si vamos a derivar primero con respecto a y después con respecto a x, y va a ser constante y x va a ser variable. ¿Listo? ¿Se entendió o lo repetimos? ¿Se entendió, no? ¿Puedes Ya. repetir lo mismo, por favor? Sí, Ya. Fíjense que aquí se lee de esta manera. Esto se lee como la segunda derivada de la función, primero con respecto a y luego con respecto a x. Así se lee esto, ¿ya? Y si vamos a derivar de esa manera, vamos a partir de la primera derivada de la función con respecto a y. ¿Listo? Desde ahí vamos a partir. Segundo, como vamos a derivar primero con respecto a y luego con respecto a x, y va a ser constante y x va a ser la variable. ¿Ya? Entonces, vámonos a la primera derivada de la función con respecto a y, es decir, desde acá. Desde acá vamos a partir, desde esta función. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de esta función y y va a ser constante para nosotros y x va a ser variable. Si y es constante y x variable, ¿cómo me queda esta parte de acá? ¿Cómo nos quedaría? 6xy cuadrado. 6xy cuadrado. Exacto. ¿Sí? Y constante y x variable, ¿no? Como x es y es constante, esto se vuelve 0, ¿no ven? Sí. ¿Está bien? 0. Listo. Ahora ya encontramos todo lo que está con y. Ahora encontremos la segunda derivada de la función, perdón, la primera todavía no lo sé. La primera de la función con respecto a x. ¿Cuánto nos queda eso? Con respecto a x nos quedaría acá 1 más 2x por y3. ¿Sí? Así nos quedaría, ¿no es verdad? Hagamos la segunda derivada de la función con respecto a x 2 veces. Volvemos a derivar desde esta primera derivada con respecto a x. Aquí sería 0 y aquí nos quedaría Uy, 2y3, ¿no ves? Sí, ¿Perdón? no, es que estaba diciendo la respuesta. 2y cubo. 2y cubo. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría ahora la derivada de la función 2 veces con respecto a x y después con respecto a y? ¿Listo? Lo mismo que en el caso anterior, nada más que ahora primero vamos a derivar con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, vamos a partir de la primer derivada con respecto a x, es decir, desde acá. ¿Ya? Y acá x va a ser constante y y va a ser la variable. Si es así, ¿cómo nos queda? Vamos a partir de acá. Esto sería 0, ¿no? No hay problema. Y esta partecita de acá, ¿cómo nos quedaría? Aquí x es 6x por y al constante y y es cuadrado. variable. Nos quedaría 3 por 2, 6xy, ¿no? Y al cuadrado. ¿Listo? Y cuadrado. 6xy cuadrado. ¿Listo? ¿Preguntas, jóvenes? Cuando hacemos
las derivadas de segundo orden, mantenemos lo mismo que hemos venido haciendo. Una de las variables es constante y la otra variable, pues, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio donde encontremos un poquito más amplio, ¿ya? Vamos a borrar todo. Ingeniera, Dígame. y también, digamos, en esta derivada de segundo orden, también podemos encontrar, o sea, no solo X y, digamos, nos pueden poner Z también, ¿no? Claro, claro. Si la función tiene z, también puede encontrar las derivadas de segundo orden de z, de x y de y. Inclusive puede llegar la quinta derivada de la función 2 veces de x, 2 veces de y una de z. Ahorita vamos a hacer un ejercicio así más o menos, ¿ya? Ok, ingeniera, gracias. En ese caso que su compañera acaba de preguntar, cuando tenemos tres variables, es decir, x, y y z, ¿ya? Cuando se está derivando en función de una de las variables, las otras dos permanecen constantes, ¿ya? Ya lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. Ya. Vamos a poner una función. Ahí está. Nuestra función es z, que es igual a coseno de 3x cuadrado menos y3. Nos están pidiendo encontrar la tercera derivada de la función, primero con respecto a y, luego con respecto a x y otra vez con respecto a y. ¿Listo? Entonces empecemos. Primero empezamos con las primeras derivadas, ¿no? De z. Ahora, fíjense aquí dice primero con respecto a y, luego con respecto a x, luego con respecto a y nuevamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la primera derivada de la función con respecto a y. Vamos a ir de aquí a aquí hasta que terminemos acá. ¿Listo? De afuera hacia adentro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada de la primera con respecto a y de esta función? Va a empezar la derivada de coseno, es seno, ¿no ves? Menos seno, ¿no? Sí, ingeniera. Listo. Desarrollemos eso. Tenemos menos seno. ¿Cómo nos quedaría la derivada de todo esto de acá? Estamos con respecto a y, entonces x es constante, ¿no? Nos quedaría menos Menos 12y cuadrado. menos 12y cuadrado. Exactamente. ¿Sí? Para resumirlo, este menos por este menos que está delante del seno se volvería positivo, ¿no es verdad? Entonces tendríamos 12y cuadrado por el seno de 3x cuadrado menos 4y3.
Ahí está. Ya hicimos la primera derivada de la función con respecto a y. Vamos a hacer la segunda derivada de la función. Ahora, con respecto a y luego con respecto a x. ¿Listo? Partimos de esta derivada que tenemos acá. ¿Ya? Y acá y va a ser constante y x va a ser variable. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos una multiplicación, ¿no? Vamos a desarrollar. Vamos a tener 12y cuadrado. Todo esto va a ser derivado por el seno de todo esto. Más 12y cuadrado sin derivar por el seno de 3x cuadrado menos 4y3 derivado. ¿Listo? ¿Cómo nos queda esta primera parte de acá? Considerando que hemos dicho que y es constante y x es la variable. Esto de acá, ¿cómo nos quedaría? Esto sería 0, ¿no ves? Sí, genera 0. 0 por todo esto, se vuelve 0, ¿no ves? Ninguno iniciante del ser humano. Todo esto, ¿Dónde te pido eso de la todo cuenta? esto se nos vuelve 0. No, ¿Ya? no, yo igual no la... ¿Qué nos queda? Apaguemos los micrófonos, por favor. ¿Qué nos queda? Toda esta partecita de acá. ¿Listo? Y ahí tenemos 12y cuadrado. La derivada de seno es coseno, ¿no ves? Sí, ingeniera. Por el coseno de 3x cuadrado menos 4y3. Por, ¿cómo nos va a quedar la derivada de toda esta partecita de acá? Ahora considerando que y es una constante y x es variable. Esto se volvería 0, ¿no ves? Esta partecita de acá. Y solo nos Sería quedaría esto. Sería 6x, 6x. ¿no es verdad? Sí. Por 6x. ¿Listo? Si lo acomodamos esto nos queda 12 por 6, 72, ¿no? ¿O no come? Sí, 72, ¿no? 12 por 6. 72 72. x por y cuadrado. X por y cuadrado. Por el coseno 3x cuadrado menos 4y3. ¿Está bien? Ya está. Ya tenemos la segunda derivada. Vamos a encontrar la última. Lo voy a hacer acá arriba, ¿ya? ¿Se colgó? No borra. Ahí es recién. Ahora vamos a encontrar entonces la tercera derivada de la función con respecto a y, con respecto a x y luego otra vez con respecto a y. ¿Ya? Acá vamos a tomar desde esta última de acá, ¿ya? Vamos a omitir esta de acá y vamos a empezar desde acá. Vamos a decir que x va a ser constante y y va a ser variable. ¿Listo? Entonces, otra vez tenemos una multiplicación. Desarrollemos eso. Tenemos 72x por y al cuadrado, todo esto derivado por el coseno más 72x por y cuadrado sin derivar por el coseno listo.
Ahora, tenemos X constante y Y variable. ¿Cómo nos queda esta primera parte? Acá, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos 72 por 2 serían 144, ¿no? X por Y. Por el coseno más, aquí tenemos 72 X por Y cuadrado. La derivada del coseno, todo esto está derivado, ¿no? La derivada del coseno sería menos seno, ¿no ven? ¿Cómo nos quedaría la derivada de toda esta parte de acá? Considerando que X es constante y Y es variable. 12y cuadrado. Nos quedaría por menos 12y cuadrado, ¿no? Si nosotros lo acomodamos bien esto, tendríamos 144 X por Y por el coseno de 3X cuadrado menos 4Y3. Y aquí tenemos este menos por este menos, nos va a ser todo positivo. 12 por 72, ¿cuánto es? 864. 864. 64, ¿no? ¿Ya? Nos quedaría X por Y cuarta, ¿no? Por el seno de 3X cuadrado menos 4Y3. Ahí está. Y ahí terminaría nuestro ejercicio. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Quedó claro? Sí, ingeniera, quedó claro. Ya. Vamos a poner un ejercicio para que ustedes intenten resolver. Ya, a ver, intenten resolver esa función.
Ingeniera, Sí, dígame. ya lo terminé. ¿Ya lo ordenaste? ¿Ya? ¿Cuánto te salió? El edicto. Ya. A ver. Menos 54x por ¿Ya? z al cuadrado por y al cuadrado por el coseno de x al cubo más y al cubo más z al cubo más 18x al cuadrado por z al cuadrado Ujú, por y al cuadrado por el ujú. seno de x por el seno de x al cubo más y al cubo más z al cubo. Ya. ¿Lo hacemos juntos? Hay unos pequeños errorcitos. Lo vamos a hacer juntos. ¿Ya? Entonces hagamos la primera derivada de la función con respecto a x. ¿Cómo nos quedaría? La derivada de seno es coseno, ¿no ves? ¿Cómo nos quedaría la derivada de toda esta partecita de acá? Acá si estamos haciendo la derivada de x, y y z son constantes, ¿no ves? Entonces volvería a ser y nos quedaría por 3x cuadrado, ¿no ves? ¿Hasta ahí estamos todos? Ingeniera, ¿Sí? Sí, Ahora ingeniera. hagamos la segunda derivada de la función y otra vez con respecto a x, porque eso dice, ¿no ves acá? 2 veces con respecto a x, ¿ya? Vamos por la segunda de x entonces. Aquí tenemos una multiplicación, pues, ¿no? Coseno de todo esto va a ser derivado por 3x cuadrado sin derivar más 3x cuadrado va a ser derivado por coseno de todo esto sin derivar. Listo. La derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Y tendríamos menos 3x cuadrado por el seno otra vez la derivada de todo esto de acá va a ser 3x cuadrado, ¿no ves? Más la derivada de 3x al cuadrado sería 6x, ¿no ves? Por coseno listo. ¿Cómo nos queda acá? Tendríamos 3 por 3 sería 9, ¿no ves? Menos 9 x a la cuarta por el seno más 6x por el coseno. Ya. ¿Hasta ahí estamos todos? Hagamos Sí, la ingeniera. tercera derivada de la función. Ya.
Ahora, primero con respecto a X y luego con respecto a Z. ¿Listo? Entonces acá X va a ser constante y Z, X y Y, mejor dicho, van a ser constantes y la única variable va a ser Z. ¿Ya? Empecemos por acá. Aquí tenemos un menos por delante, le vamos a poner un paréntesis para que no nos confundamos. Esto es derivado, por esto sin derivar. Más, aquí tenemos 9x cuarta por el seno. La derivada del seno es directamente coseno, ¿no ven? Sí, ingeniero. Y la derivada de toda esta partecita de acá, considerando que solo z es la variable y y son constantes, esto sería 0. Y nos quedaría por 3 3z z cuadrado. cuadrado, ¿no? Espérenme un ratito, por favor. Hola. Estoy en clase, por favor, ¿me vuelve a llamar después? Ya. ¿Qué más? Ya. Todo eso es lo que está en este paréntesis, ¿no ven? Nos falta esta parte de acá, desarrollar. Vamos a hacer acá abajo, ¿ya? Más la derivada de 6x por el coseno más 6x sin derivar. La derivada del coseno es menos seno, ¿no ven? Menos seno. Aquí nos va a quedar por 3z cuadrado. Ya está. A ver. ¿Cuánto sería la derivada de 9x a la cuarta? Serían 36. X3, ¿no ven? Ingeniera, ¿no sería respecto a Z? Ah, cierto, estoy hablando. Espera, tiene razón. No. Se vuelve 0, pues, ¿no? Sí, ingeniera. Espera, tiene razón. Ya. Claro, estamos con respecto, solamente Z es la variable. Las X y Y son constantes. Entonces, esto se nos vuelve 0, ¿no? Esta partecita, todo esto. 0. Listo. Nos queda todo esto de acá. 9 por 3 serían 27, ¿no? Y sería menos, ¿no ven? Porque tenemos un menos delante en este paréntesis. Sería 9 por 3, 27. 27, X cuarta, Z cuadrado. Listo. La otra parte de acá, ¿cómo nos quedaría? Esto también se vuelve 0, ¿no? ¿Sí? Y aquí nos quedaría menos 6 por 3 serían 18. X por Z cuadrado por el seno de todo esto de acá.
¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, Vamos a borrar la parte superior para que continuemos. Estas dos filas las vamos a borrar. Me colgó mi pantalla. Se colgó, se colgó, se colgó. Ya reaccionó recién. Ya, así era, ¿no? Entonces nos toca hacer la cuarta derivada de la función. Ahora, X y Z van a ser constantes y la única variable va a ser Y. Entonces, derivemos desde acá. Tenemos un menos por delante. Tenemos 27 X cuarta por Z cuadrado. Ingeniera, Dígame. ¿no sería positivo? A ver. Es que fíjense que acá por eso lo puse en un paréntesis. Menos, ¿no ve? Esta primera parte se nos hacía 0. Y todo esto de acá es positivo nomás. Y nos sigue quedando este menos acá. ¿Está Ya, bien? ingeniera. Sí, ¿Sí? ingeniera. sí, ya está bien. Listo. Ya, vamos por ahí. 27 y coseno. Sin derivar. Más. Tendríamos 27. X cuarta y cuadrado sin derivar. Por la derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Ya está. Y este es el paréntesis que tenemos acá adelante. Ya está. La otra parte, tenemos también menos. Vamos a poner un paréntesis. 18. Derivada por el seno. La derivada del seno va a ser coseno. Ya. Bueno, vamos. ¿Cómo nos queda esta parte de acá? Ahora tenemos a X y Z constante, ¿no? Y Y variable. Entonces toda esta partecita acá se nos volvería a 0, ¿cierto? Sí. Sí, ingeniera.
Todo esto acá se nos hace 0. Listo. Nos queda la siguiente de acá. Y eso sería, tenemos menos seno. Tenemos un menos acá. Nos va a quedar menos seno. Y solamente y es la variable. Entonces vamos a tener acá, tenemos 27 ya por un lado. Por, tendríamos 3y cuadrado. ¿No ves? ¿Listo? Menos la otra parte. Acá tenemos x y z que son constantes también. Entonces igual, esta primera parte se nos vuelve 0, ¿cierto? 0. Sí, ingeniero. Nos queda la otra parte. Esta otra parte de acá tenemos, Ingeniero, disculpe, dígame. ahí colocó usted 27x a la cuarta y al Ya. cuadrado, cuando debería ser cuadrado. z al cuadrado. Cierto, tienes razón. Esta de acá, ¿no? Sí, es z. Me acabo de fijar ahorita acá. Esto de acá, ¿no ves? Sí, Ya. Gracias por corregir. 18x por z al cuadrado. Ya está derivado, eso es coseno. Entonces aquí nos quedaría por 3y cuadrado, ¿no ves? Listo. Vamos a borrar esto, ¿no? Está lento mi internet. Ya, ¿cómo nos quedaría acá? Este menos por este menos se nos va a hacer todo positivo, ¿no ves? 27 por 3 son 81, ¿no ves? 81 x cuarta y cuadrado por z2 por el seno listo. Esta parte de acá sigue siendo negativa nomás. 18 por 3 son 54, ¿no? Sí, ingeniero. Nos quedaría x por y cuadrado por z cuadrado por el coseno. Ahí está. Y ahí terminaría. ¿Preguntas, jóvenes? Ahí genera lo podemos dejar, ¿no? O podemos, digamos, si es que queremos, digamos, sacar común, o no es Pero necesario, ¿no? no es necesario, porque no tiene sentido, igual no va a lograr, no hay común denominador, pues, ¿no? X, Y, Z, claro, son común denominador, pero igual al final si hace común denominador le va a quedar aquí X3, aquí no le va a quedar X, Y cuadrado es la única y Z cuadrado. ¿Ya? Ok. Lo dejamos ahí nomás, no hay problema. Ya, jóvenes, vamos a quedar por hoy acá ya.
No les he revisado todavía sus exámenes. Ya, mil disculpas. Este fin de semana sí o sí me siento a hacer eso. ¿Ya? Voy a procurar subir su práctico hasta el final del día. Su práctico de derivadas para que vayan resolviendo. ¿Ya? Está Ok, ingeniera. Ya. Entonces nos vemos el día martes, ¿ya? Ingeniera, Dígame. disculpe una preguntita. El anterior viernes, no, la anterior semana, hicimos una lista de algunos de los alumnos que todavía no pudimos entregar el práctico, no pudimos subirlo el día lunes. Y está en el grupo, ingeniera, la lista. ¿Ya? Como que ¿Ya lo amplié? ¿nos ¿Amplié la podría fecha? aceptar? ¿Cómo? Ah, Pero ya amplié la fecha para todos esos alumnos que estaban ahí. está bien, ingeniera, gracias. Ya pasó, te cuento la fecha, porque amplié por 2 días nomás, creo que era. Si no te fijaste, se volvió a vencer y les dije que estaba ampliando la fecha en el grupo mismo. Avisé, ¿no, jóvenes? ¿Me confirman? Me recuerdo haber avisado que les estaba ampliando la fecha a los de la lista, que eran 10 o 11 compañeros. Sí, ingeniero. ¿Sí me ven? Sí, ingeniera. Ya cumplí yo. ¿Ya? Nos vemos entonces, queridos jóvenes, el día martes siguiente, ¿ya? Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Pero ingeniera.